Vamos a tomar contacto con el móvil. Uno de ellos, en la noche de hoy, está a cargo de Almudena. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la ciudad de Rosario y precisamente de la historia de los bomberos de la ciudad. ¿Por qué? Porque hasta ahora siempre se dijo, según algunos historiadores, que el primer cuartel de bomberos voluntarios de la Argentina fue en La Boca. Hay unos rosarinos que cuestionan esto y que aseguran que fue en Rosario en 1880 cuando se fundó la primera asociación o sociedad de bomberos voluntarios del país. Tienen algunas pruebas, enseguida vamos a estar contando esto, pero si les parece, vamos a conocer un poco la historia de la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca, que según algunos historiadores fue pionera en Argentina. Vamos a escuchar, antes de poner eso al aire, tiene que ver muchísimo esta creación de este cuerpo en el barrio de La Boca, que era un suburbio hace más de un siglo, de viviendas muy humildes, un barrio de inmigrantes, gente de Italia que llegaba, y especialmente del sur de Italia, que llegaba y se afincaba como podía. Los conventillos florecían, las habitaciones eran muy chicas, los materiales que se utilizaban eran muy precarios, por lo general provenían del desguace de barcos que estaban en la zona. Bastaba una chispa que se encendiera para que ocurriera un desastre. La historia oficial de los bomberos de La Boca cuenta que allí fue el primer cuerpo de bomberos. Vamos a ver ese tema. Los primeros bomberos voluntarios de la Argentina surgieron en el barrio de La Boca. Así lo dice la historia. Fue un 2 de junio de 1884 cuando se reunieron un grupo de inmigrantes italianos encabezados por don Tomás Liberti y plantearon la necesidad de un cuerpo de bomberos en la zona. Ese mismo día fundaron la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca, primera entidad de su tipo en todo el país, según los historiadores. En su edificio colgaron un cartel con la leyenda Volere e Potere, que en genovés significa querer es poder. La fundación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios ocurrió durante el gobierno del general Julio Argentino Roca, y respondía a las necesidades que conllevó el aluvión migratorio en muchos barrios porteños, que con los años replicaron la idea de estos italianos. Actualmente en el país hay alrededor de 43.000 hombres y mujeres que se dedican a apagar incendios de manera altruista. Pero, ¿fueron los pioneros los bomberos de La Boca? Y nuestra compañera trae la incertidumbre desde España, Vino especialmente desde España para traer esta duda a todos los televidentes y a los habitantes de Rosario, si efectivamente el cuartel de bomberos de La Boca fue el primero, ¿no? Las imágenes que veíamos eran vehículos muy precarios, pero era a caballo, ¿no? No había material fílmico, si hay fotográfico, ¿no?, que registre todo eso. Bueno, y entonces, Almudena. Bueno, caballos como los que tiraban de esta máquina, por ejemplo, que tenemos acá, que es del año 1904, es rosarina, se usó en Rosario y funcionaba a vapor con las mangueras. Este es uno de los ejemplos que quieren poner en el Museo de los Bomberos de Rosario. ¿Quiénes fueron aquellos que empezaron a interesarse por la historia de los bomberos voluntarios en la ciudad? Que siempre es interesante conocer la historia de la ciudad donde uno vive. Bueno, fueron los miembros de la Asociación de Ex Bomberos de Rosario. Tenemos a su presidente, Alberto Ficarrote, y también a su secretario, Hugo Capacio. Buenas noches. ¿Ustedes cuestionan la historia oficial, si se puede llamar así, de que fue en La Boca donde comenzó el primer cuerpo de bomberos voluntarios? ¿Cómo surge esto? ¿Por qué? Fue por la iniciativa de la agrupación, donde tomamos conocimientos y empezamos a buscar material y descubrimos que en realidad el primer cuerpo de bomberos voluntarios fue Rosario, que quien lo puede explicar es nuestro compañero Cristian, que está más al tanto de lo que es la formación de la nueva historia. Y bueno, y así fue que decidimos darlo a conocer, buscar material, armar todo, por recopilar lo que podamos encontrar de esa época, para que la ciudad sepa que Rosario fue el primer cuartel de bomberos voluntarios, y la idea, bueno, ahora es crear el museo. Ya tenemos material suficiente, nos estaría faltando el espacio físico, pero
podemos cambiar la historia. Y creo que Rosario merece saberlo. Para buscar pruebas, documentos, donde se corroborase si fue Rosario realmente la ciudad que primero contó con un cuerpo de bomberos voluntarios, se pusieron en contacto con un profesor de historia, estamos hablando de Cristian Sebastiani. ¿Qué pruebas tienen acerca de esto? Se creó, según algunos documentos, en el año 1880 en Rosario. Así es, bueno, como bien explicó Hugo, por la necesidad de hacer el museo, nos pusimos en contacto y bueno, ellos me alcanzaron un libro de un ex comisario Carvi, que escrito y editado en el año 1946, el cual fue muy necesario para dar el puntapié inicial en esta investigación. En ese libro de este ex comisario aparece el primer estatuto de 1880 y también está autorizado y legalizado por el gobierno provincial en 1881. Esto fue, como dije recién, la necesidad imperiosa de salir a buscar la prueba histórica para saber si estábamos en lo cierto y buscando en el digesto municipal del Concejo, en lo que se conoce como la Biblioteca San Martín, por lo menos ya encontramos un decreto del año 1882, del 3 de octubre de 1882, en el cual la Municipalidad de Rosario invertía 100 pesos mensuales para este cuerpo de bomberos voluntarios que había nacido hace un año y medio atrás. Alberto, te estamos escuchando. Bueno, desde ya, ¿no? Me imagino que el objetivo es llegar a la verdad para que definitivamente la historia de este cuerpo de bomberos voluntarios, actividad loable, generosa y pensando siempre en el prójimo si las hay, bueno, pueda conocerse, ¿no? De llegar a este objetivo, en definitiva, además de la verdad histórica, ¿qué otra cosa, Cristian, se puede llegar a destacar? Bueno, lo que se puede llegar a destacar es cómo, digamos, por qué surgió la necesidad, el material de la época, cómo era el uniforme de la época. Acá los compañeros ex bomberos voluntarios tienen medallas de la época, aparte del caballo que recién mostraron y otros elementos también de esa misma época. Pero lo que en realidad estamos buscando es tratar de derribar ese mito de que en 1884 en el barrio de La Boca se funda el primer cuerpo de bomberos voluntarios. De hecho, si uno investiga en la página web del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la Argentina, sigue con esa historia de que en 1884, como explicaban en el principio de la nota, el primer cuerpo nace en el barrio de La Boca. Nosotros tenemos ya la prueba contundente de que, por ejemplo, en el año 1882, la Municipalidad de Rosario subvencionaba con 100 pesos mensuales a un cuerpo de bomberos que ya existía. Bien. Por ende, si ya existía, tenemos la prueba concreta para seguir investigando. ¿Hay muchos elementos para conformar ese museo? Acá esa pregunta la pueden contestar mejor ellos. A ver. Mira, en estos momentos tenemos, en realidad sí, tendríamos todo, inclusive hasta unidades que nos irían donando para poder armarlo, pero estamos en condiciones ya de poder armarlo. Lo que sea elementos de la época, más allá de los 3 carromatos que tenemos detrás nuestro, que es uno a vapor, uno es manual y el otro a explosión. Tenemos un montón de materiales que son elementos de mano que se usaban en su momento, que eran elementos de zapa, básicamente. Hay que recordar que cuando se producía un incendio, insistimos, a partir de viviendas precarias, cómo colaboraba la población, ¿no? No es difícil observar fotografías de hace mucho tiempo, Cristian. Exactamente, eso es lo que te quería decir. Justamente la conformación de este cuerpo de bomberos surge como una necesidad de una ciudad que había dejado ya de ser aquella villa del Rosario. Ya en los censos de 1880, en los censos provinciales, Rosario tenía cerca de 52.000 habitantes. Y en 1778 se produce un gran incendio en lo que hoy sería la esquina de Entre Ríos y Rioja, en el cual era de una familia de bastante importancia para la época, en el cual el diario El Independiente, por ejemplo, empieza a poner en cuestión si es necesario
preservar este valor cultural que la ciudad tenía. Entonces, a raíz de esa necesidad es cuando 2 años después se conforma este cuerpo de bomberos. Como bien decías vos, era totalmente precario y la palabra lo dice, voluntario, en el cual los primeros recipientes para combatir el fuego eran elementos de lata, baldes, cubas, en el cual muchísimas veces se sacaba directamente del río, cubas de agua, exactamente. Y bueno, la manera de llamar la atención para despertar la necesidad de salir a ayudar a apagar un incendio, se hacía o con disparos de armas de fuego o con campanadas de la Catedral de Rosario, o también, aunque parece medio gracioso, se utilizaban matracas para salir a hacer ruido. Eso cambia cuando el primer presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntario, Elías Alvarado, se pone en contacto con el ejército y le prestan una tromba para unificar este criterio de salir a prevenir los incendios. Y de los primeros incendios más importantes que tiene el Cuerpo de Bomberos Voluntarios que salir a afrontar son en el año 1882 en la Casa de Comercio sobre calle Córdoba y en 1883 sobre calle Rioja una carpintería. Tengamos en cuenta lo que fue ese incendio y que fueron, como digamos así, el primer bautismo de fuego de este cuerpo recién creado. Bien. Este cuerpo llega, los orígenes son de 1880 a 1889, porque después de todo este accionar de este cuerpo de bomberos, se da cuenta el jefe político de esa época, que era Mariano Massa, en el cual, junto con el gobernador José Gálvez, se dan cuenta de la necesidad de salir a financiar y a subvencionar un cuerpo de bomberos del Estado. Y ahí nace en el año finales del 88, principios del 89, nace lo que se conoce como el primer cuerpo de bomberos vigilantes, entonces que son pertenecientes al Estado. Entonces el origen del periodo de los bomberos voluntarios va de 1880 a 1889, cuando pasan de voluntarios a vigilantes. Cristian, a todos les queremos agradecer este momento, vayamos por la verdad, ojalá se pueda todo esto comprobar y que se escriba lo que verdaderamente ocurrió. Han sido muy amables todos, y un saludo a todos los muchachos. Y a Almudena también, no, Almudena también, un saludo a Almudena, hasta luego, que lo vaya muy bien. Más información. Hasta luego.